Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a rezar el Salmo 14, que es el 53 también, Salmo de David, sobre el necio que dice que no hay Dios. Y después vamos a reflexionar sobre una falacia muy concreta, que es la falacia del ignorante. La falacia del ignorante, que seguro, cuando lo expliquemos, seguro que les ha pasado a ustedes muchas veces que les han dicho eso, que les han dicho, demuéstrame que Dios existe, demuéstrame que Dios existe. Necedad y corrupción del hombre. Al músico principal, Salmo de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiese pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Hermanos, hermanas en la fe, ¿cuántas veces les habrá ocurrido que les han dicho, demuéstrame que Dios existe? Y ustedes se han quedado así, sin saber qué decir, sin saber qué pensar. ¿Cómo demuestro que Dios existe? Y el que ha interpelado ese argumento, demuéstrame que Dios existe, al poco le ha dicho, ves, como no puedes demostrar que Dios existe, entonces Dios no existe. Y claro, esto nos ha recordado al Salmo 14, al Salmo 53. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el ignorante en su corazón, no hay Dios. Y lo que les ha ocurrido, hermanos, hermanas, en la fe, los que sepan algo de lógica ya lo saben. El resto les vamos a explicar brevísimamente lo que les ha ocurrido. Lo que les ha ocurrido es que les han interpelado con una falacia. Una falacia es un error argumental, un error en la argumentación. Y esta falacia, la falacia que le ha hecho usted sobre si no puede usted demostrar que Dios existe, entonces Dios no existe, se llama falacia del ignorante. Argumento del ignorante. Argumentum ad ignorantiam. Y consiste en defender una proposición argumentando que no existe prueba de lo contrario. Por ejemplo, demuéstrame que Dios existe. Como no me lo puedes demostrar, entonces Dios no existe. No has podido, como oponente a ese argumento, demostrar que Dios existe, entonces Dios no existe. Quienes argumentan de esta manera no basan su argumento en el conocimiento.
sino en la falta del mismo, es decir, en la ignorancia. Por eso se llama así, la falacia del ignorante. Porque el que le interpele y le diga, demuéstreme que Dios existe. Él no sabe si existe o no existe, pero quiere decirle a usted que no existe con este falaz argumento. No se dejen engañar, hermanos y hermanas en la fe, y aprendan las falacias, aprendan lógica, porque cualquier argumento falaz suele ser un argumento maligno, como este que le estamos diciendo ahora, porque esto dicho por alguien con mala intención puede hacer dudar a personas que no comprenden o no tienen conocimientos elementales de lógica. No se puede demostrar la proposición A, no se puede demostrar que Dios existe, por lo tanto, Dios no existe. No se puede refutar que Dios existe, que Dios no existe, perdón, entonces, por lo tanto, Dios no existe. Esto es una falacia, y es la falacia del ignorante. Hermanos y hermanas en la fe, leamos y releamos el Evangelio siempre. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Podríamos probar la existencia de Dios desde la razón, desde la lógica, desde los hechos históricos y desde el hombre, que el hombre es el ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Hermanos, hermanas en la fe, ustedes saben que hay algo, muchos de ustedes lo han pensado, que existe algo. No son ateos, creen, pero todavía no saben en qué creen. Hermanos, hermanas en la fe, nuestro Señor Jesucristo nos aclara todas estas dudas. Hermanos, hermanas en la fe, a todo aquel que sienta la dimensión espiritual, a todo aquel que viva espiritualmente, a todo aquel, hermanos, hermanas en la fe, debemos ayudarle a descubrir a nuestro Señor Jesucristo. Es una misión. Porque si descubren a nuestro Señor Jesucristo, van a poder probar la existencia de Dios. Hermanos y hermanas en la fe, que Dios les bendiga, que Dios les proteja y no se dejen engañar por los juegos de palabras, por las falacias que abundan tanto en este tiempo. Tengan discernimiento. Sean al menos uno de los que habla este salmo, uno, que haga lo bueno. Hermanos y hermanas en la fe. Amén.